Vale, chicos, pues bienvenidos todos a este primer programa de la Unión. Primer programa en este formato. Va a ser una pequeña charla entre los cuatro que hemos hecho los programas anteriores. Y esta ocasión vamos a estar hablando del primer episodio de Historias Entrelazadas, que es el que cubre todos los fragmentos románticos. Vamos a hablar otra vez de este primer episodio, que ya hablamos en su momento en el episodio de YouTube que nos hizo Moni, que la tenemos aquí con nosotros, porque esta semana hemos lanzado el podcast de la Nueva Orden Oscura, del que también os hablaremos después. Y en esta ocasión, y aprovechando un poco la sinergia de este lanzamiento, pues hemos querido estar los cuatro para hablar del podcast, para hablar en este episodio de este primer capítulo de Fragmentos Románticos, y también para aquellos que vengáis del podcast, que no hayáis visto los episodios anteriores en YouTube, os animamos a verlos, que son muy interesantes. De hecho, os lo dejaremos al final de esta charla, pero también en este episodio sabréis un poco esas historias por las que han ido transcurriendo los personajes, esos momentos, ¿no?, en los que aparecían en relatos que no sabían muy bien dónde estaban. Pues vamos a ver de qué relatos son y también de dónde viene el podcast. Y creo que es de justicia un poco, aprovechando que tenemos a la autora de algunos de estos relatos, que es Monique, a preguntarle un poco que nos hable de sus relatos y en qué se inspiró y de qué van un poco sus relatos. A ver, Monique, danos una probadita, como tú dices. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días de aquí desde México. Pues es un placer estar nuevamente aquí, como dice Ale, presentándonos para hablar un poquito de nuestro primer episodio del podcast. Y bueno, les voy a hablar un poquito, como ya ha sido en otras ocasiones, los invitamos, como dice Ale, a ver nuestros episodios de YouTube. En el episodio de Fragmentos Románticos, Sexuales y Eróticos, yo me presento con Encuentro Inesperado y también con Pasión Sin Límites en la Playa. En Encuentro Inesperado, la verdad es que yo me inspiré en una invitación que me dieron para participar en una, pues, ¿cómo se puede decir? Una revista erótica, literal. Yo tuve un pequeño sketch que se llamaba Técnicas de Seducción en un programa de cadena de televisión de paga, en donde, bendito sea Dios, tuve mucha audiencia. De ahí me contactan en una revista y me dicen, oye, necesitamos un relato erótico, pues que sea de moda. Entonces ya me inspiré, escribí un relato de un encuentro entre una persona adulta con un chiquillo que tiene un amor por ahí y luego terminan haciendo cositas. Hay travesuras en los vagones del metro, que suele suceder mucho aquí, en los primeros vagones o en los últimos vagones del metro. Y Pasión Sin Límites en la Playa, pues un colega que conocí en la Feria de Querétaro, me dice que yo estaba publicando con Editorial Alebrijes, que eran puras historias prácticamente de terror. Me dice, oye, me gustó que tu libro es poesía con causa para ayudar a personas y animalitos, que es poema, es poesía, es algo muy bonito, me gustaría invitarte a un evento. Y de ahí surge una gran colaboración para muchos eventos, muchas cosas. Se empezó a vender mi libro en gran medida, bendito sea Dios, con el programa de televisión, etcétera, etcétera. Me presenté en un montón de eventos y ferias y él me dice, oye, Moni, un día me dice, te reto a que me escribas un relato. Si me lo haces ahorita, de volada, yo te compro 10 libros y los regalamos a personas que se dediquen a rescatar, aunque no sea como tú. Digo, va, y en menos de, ¿qué serán? Yo creo que en menos de 10 minutos ya tenía yo el relato escrito. Y de ahí surge Pasión Sin Límites en la Playa, que inicia con mi historia real como Moni, como escritora, presentándome en la Feria de Querétaro, bla, 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 hasta que por ahí surge pues un amorío, un pequeño momento erótico, ¿no? Eso lo tendrán que ver leyendo y comprando Historias Entrelazadas, que se encuentra en Amazon. Muy bien, muy bien. Bueno, has subido la temperatura a varios grados de lo que es el programa. Al menos aquí estamos en ola de calor, que también afecta. Yo personalmente, yo no escribí, mis dos relatos fueron a Destellos de Realidad, que no toca en este episodio, pero a mí me llamó mucho la atención dos autores, aparte de tus relatos, Moni, que la verdad es que
Son de estos relatos de, aunque no seas lector del género, acabas picando aunque sea por curiosidad. Son de estas cosas que dices, no es el tipo de lectura que yo hago, lo voy a pasar por encima y a veces siempre acabas un poco leyéndolo. Pero hay dos relatos. Yo si tuviera que hacer el relato que más me acuerdo de fragmentos románticos, yo hablaría de Dalit, de la princesa y el caballero. Y hay algo que me gusta de Dalit sin caer en el academicismo, pero creo que todos tenemos la figura mítica que va desde el ciclo artúrico hasta muchos de los cuentos de hadas, que es la figura de el caballero y la princesa en apuros. Yo creo que con este rango tendríamos muchos cuentos y muchas historias clásicas de la literatura, pero aquí Dalit le da un cuarto de vuelta, lo convierte en una historia romántica y dentro de que es unas figuras que casi estamos todos muy acostumbrados, te deja un poco con la intriga de qué va a pasar. O sea, es casi una nueva forma de ver el cuento de la princesa y el caballero. Que a mí esto yo creo que de Dalit es uno de los cuentos que más me gustaron de este capítulo. Y yo también, si tuviera que poner mi otro favorito, me gustó mucho los relatos de Brenda. Porque al final Brenda es una escritora muy joven, más lo era cuando se publicó este libro. Y creo que cómo capta el día a día, relatos que yo creo que con cualquier adolescente se podría identificar con ellos, y lo convierte en un poema. Un poema que está muy bien, más teniendo en cuenta que, corrígeme Mónica, porque yo ahora no manejo muy bien la edad de Brenda, pero puede ser que tuviera 15 años o 16 cuando escribió esos poemas. No, de hecho tenía 13 años. 13 años. O sea, yo creo que es una autora que, bueno, yo con 13 años yo tengo el primer intento de libro, porque aquello no se puede llamar libro aún con 13 años, y a día de hoy lo miro y digo, menos mal que no vio la luz. Y Brenda con 13 años ha hecho algo que está en una antología y que además tiene mucha calidad. Entonces yo creo que es una autora joven que tiene mucho recorrido por delante, como todos los autores de esa edad, pero también son los dos autores con los que yo destacaría de este primer fragmento. Por supuesto, aparte de ti, Mónica, pero como ya te tenemos a ti, aquí ya hemos aprovechado un poco para que nos presentes tu obra. No sé, Rosa, que eres nuestra directora editorial, ¿con qué te quedarías? ¿Cómo ves este primer capítulo de Historias Entrelazadas? Mira, la verdad es que yo estoy muy contenta con el lanzamiento del podcast, ya que los comentarios que he tenido personalmente han sido satisfactorios. Ha gustado mucho la temática, ha llamado mucho la atención las voces de diferentes personajes, que como ustedes saben que nuestra editorial está compuesta por escritores de distintas nacionalidades, por lo tanto los acentos nuestros son diferentes. Y eso ha llamado muchísimo la atención. Bueno, lo habíamos comentado con Mónica ya, lo mismo, porque ella también tiene la misma percepción. Algo muy satisfactorio para nosotros. Nos ha gustado mucho, esperamos que nos sigan comentando, porque a nosotros eso de los comentarios nos ayuda para ir valorando lo que estamos haciendo, para ir mejorando, porque nuestro compromiso siempre es con los lectores. Principalmente, y luego obviamente con los escritores. Entonces, todos los comentarios que ustedes nos hacen nos inspira, nos ayuda, nos motiva. Así que todos esos likes que nos dan y esos comentarios, bienvenidos. Y bueno, yo creo que contarle un poquito cómo surge la idea del podcast, que luego Mónica, creo que ella va a ponernos ya de plano en cómo fue, se inició, porque nosotros somos una editorial y lo que nos motiva a nosotros son los libros, principalmente, ¿cierto? La escritura, la lectura, pero también nosotros, pensando en los tiempos actuales, también queremos ser contingente con ellos y nos propusimos mostrar estas antologías
a través de otro formato que son los podcasts, ¿ya? Para no quedarnos desfasados, digámoslo así, y mostrar un poquito de cada uno de los poemas que hacen, en este caso, que es el primer capítulo, que hacen parte de la antología, para que ustedes vayan adentrándose en este mundo tan fantástico como es el amor, el erotismo, que es fundamental, un tema transversal, ¿cierto?, en las vidas nuestras y que llevamos siempre a la poesía principalmente como el género impulsor de aquello que nosotros estamos sintiendo, cómo nos emocionamos, cómo vivimos este romanticismo. Así que feliz, muy contenta con el trabajo que hemos hecho en conjunto para ustedes. Bueno, pues gracias, Rosy. Bueno, nos has introducido el tema del podcast, que bueno, que lo quería comentar más tarde, pero está bien. Al final, sí, yo recuerdo el podcast, creo que es posiblemente el podcast de la historia de la Nueva Orden Oscura. Creo que sería la acción que más en equipo hemos trabajado en la Unión y quizás también, o sea, aunque ahora nos da mucha alegría, ¿no?, que hayamos hecho una ficción sonora con las voces. Ahora es maravilloso, pero no sé vosotras, chicas, la de veces que nos hemos tirado de los pelos desde el momento en el que decimos hay que tener un podcast de la editorial, porque estaría bien, como concepto general, ¿no? Y luego decimos, vale, y ahora hacemos un podcast, pero ¿de qué hablamos? Y me acuerdo que cuando teníamos escritos como no me acuerdo si eran, corregirme si me equivoco, puede ser que tuviéramos los 3 primeros episodios escritos y el primero grabados de un podcast a una sola voz, completamente académico, o sea, de estar completamente en un podcast de simplemente uno de nosotros, entre comitas, soltando un rollo y de golpe decir, bueno, chicos, lo que tenemos no lo vamos a usar, vamos a hacer una ficción sonora. No sé si os acordáis de este momento, Magali. Creo que tú ya estabas en el equipo entonces. Sí, hola, saludos a todos. Sí, ciertamente, pues probamos varios formatos, ¿no? Lo que queríamos, aparte de transmitir las letras, darnos a conocer con ustedes, pues era promocionar la antología de historias entrelazadas. Por cierto, se las recomiendo mucho. No estaríamos haciendo toda esta campaña si no creyéramos firmemente que en cuanto la tengan en sus manos no van a parar de leerla, ¿verdad? Que es muy importante invitarlos a adquirirla, a conocerla y a entender un poquito la trama del podcast. Como bien dijo Alejandro, pues buscábamos una manera innovadora, una manera inclusiva, que todos pudiéramos participar, los socios, autores. Entonces de ahí pues surgió la idea de realizar un podcast diferente, a lo mejor a algunos, como decía Alejandro, una sola voz y estar platicando, a lo mejor pues te pierdes en el camino, pues decidimos hacer algo nuevo, una historia dentro de una historia. Qué padre, ¿no? Pues precisamente así los escritores pensamos. Sí, bueno, yo recuerdo que yo tenía una frase de un profesor de literatura que tuve en bachillerato, que cuando nos explicaba el Quijote, y sobre todo en la segunda parte del Quijote, que es como que hay personajes que han leído la primera parte, y tenía una frase que era ficción dentro de la ficción. Y claro, yo me acuerdo de esta idea de decir, tenemos que hacer algo de esto, tenemos que hacer ficción dentro de la ficción. Pero claro, yo tampoco, o sea, yo tenía el concepto en la cabeza, pero no sabía cómo bajarlo a tierra. El referente un poco que yo manejaba, no sé si en vuestros países de Hispanoamérica también son unos dibujos que habéis visto, que eran las 3 mellizas. Yo, de hecho, los había visto en catalán, no los había visto ni en español, ¿no? Por si alguien no los ha visto, son como 3 niñas que una bruja los castiga a meterlas como personajes de diferentes cuentos. Y es como que tenían que resolver el cuento de la manera tradicional para no quedar atrapadas en el cuento. Pero yo me acuerdo que lo plasmé ahí, lo dejé, pero luego Mónica, recogiendo esa idea, lo aterrizó y bueno, creo que se inspiró en las ruinas de Tenochtitlán o algo por el estilo. Bueno,
Mónica, explícalo tú, porque a partir de aquí yo perdí, no sé muy bien qué pasó y a partir de ahí ya medio apareció la Orden Oscura. Hola, pues bueno, la verdad es que yo, después de haber platicado con ellos tres, estábamos muy emocionados. Dije, bueno, pues a mí me encantaría que fuera una historia en la que arranquemos en México Tenochtitlan, porque son unas ruinas. Y dije, ¿por qué no? Vamos a irnos, a los que ya vieron el primer episodio, como decía Rosy, la verdad les encantó. Yo estuve haciendo publicidad y es que arranca la historia de la nueva orden oscura y no se pierdan porque va a ser a lo mejor el fin del mundo y entonces no nada más fue el fin de nuestra historia, de nuestros antepasados, sino que ahora vuelven a regresar en las ruinas unos científicos y resulta que encontramos un libro antiguo y liberamos un virus que va a acabar con el mundo y luego a los que ya leyeron Historias Entrelazadas y les encantó, pues resulta que todos los protagonistas de las historias del primer episodio, de Encuentro Inesperado, Paseo sin Límites en la Playa, Seductora Seducida, Vuelve y Sentimientos, así como la Reina y el Caballero Dorado, van a interactuar con los protagonistas de la nueva Orden Oscura y por ahí va a haber una maldad terrible, por ahí va a haber una desaparición, así que no se lo pueden perder, es una historia que está muy de moda y además de todo, pues las ruinas de ahí, porque recientemente me vino la idea, porque acá, a mí me encanta leer, ¿verdad? Como a todos los que estamos aquí. Entonces, había leído que se estaba haciendo del templo Hecatú, se estaba haciendo un descubrimiento y habían cerrado el acceso a las ruinas porque yo tengo contacto con mucha gente extranjera porque me dedico al rescate. Entonces, yo a muchos extranjeros que les ayudé, los rescaté y los apoyé, residentes políticos o amistades, recientemente vi un amigo de Turquía, los llevo siempre ahí porque sabes que no puedes conocer la ciudad si no vas primero a México, Tenochtitlan. O sea, si alguien no ha ido de México, Tenochtitlan de México, es porque no sabe nada de México. O sea, es el referente de nuestro país, no me podrá dejar mentir Magali. Entonces, bueno, de ahí surgió la idea y la verdad es que le gustó mucho a la gente eso, que se inspire de una manera histórica, que rescate nuestras raíces y luego ahí le digo a Magali, apóyame y pon en el flyer que arrancamos en México Tenochtitlan, pero de ahí nos vamos a todos los países de todos los autores, porque son 16 autores de diferentes países. Entonces vamos a Chile, nos vamos a España, nos vamos a diferentes estados de la República de México y entonces se nutre mucho en el podcast. Sí, no, claro, yo es eso, o sea, yo me acuerdo cuando que todo esto nos lo explicaste y yo de entrada no lo acabé de ver, o sea, yo me acuerdo que nos lo explicaste y dices, vale, pero ¿cómo lo hacemos tal? Y bueno, y a partir de ahí, pues nada, empezaste a escribirlo, bajaste todo esto a tierra y sí, yo creo que el podcast es una manera muy, muy liviana de entrar y de conocer historias entrelazadas, pero también todo lo que hay detrás. Entonces, bueno, yo en este primer episodio creo que es muy interesante. Yo no quiero ser categórico porque ahora digo que no conozco ningún otro audioserie de este tipo y lo mismo me ponen alguna en comentarios, pero como mínimo no conozco muchas. O sea, yo creo que es una manera muy, muy cercana de conocer la literatura. Y por si hay alguien que no es lector por aquí, que espero que no, pero si hay alguien que no es lector, como ha dicho Magali, que empiece por Historias Entrelazadas. Que escuche el podcast y luego que lea el libro, que va a entender dónde están todos los escenarios. Yo aquí sí que me gustaría hacer una pequeña cuña, si me lo permitís, porque todos tenemos estos libros que a lo mejor han gustado mucho. Yo ahora estoy pensando, por ejemplo, no sé, por ejemplo, el Capitán a la Triste de Arturo Pérez Reverte y a veces hay incluso la ruta del Capitán a la Triste por Madrid, del Madrid de los Austrias y todo esto, que está muy bien. Historias entrelazadas y en este primer caso, el primer capítulo, Fragmentos Románticos, es el escenario del podcast. O sea, si queréis visitar todos los escenarios, como os ha dicho Mónica, tendréis que empezar por Ciudad de México,
por las ruinas de Tenochtitlán, que se me resiste la pronunciación. Pero luego tenéis que leer historias entrelazadas, porque a partir de ahí los escenarios son totalmente los relatos del libro. Y como todo escenario, el paisaje de fondo condiciona el podcast. O sea, muchas veces encontraréis que los protagonistas están un poco condicionados por la historia a la que están. Y a lo mejor pasan de una historia como la que estaba explicando antes Mónica, que están en la playa, con el calor que hay en la playa, y en la siguiente historia están en una montaña nevada, con el frío que hace. Entonces, yo creo que también esto es un punto interesante. Rosa, no sé cuál de tus escenarios es el favorito tuyo. ¿Cuál de los relatos es en el que más gracia te hacen los personajes o cuál es el que te gusta más a ti? Al final también hay una apreciación personal. Si te estás refiriendo, ¿cierto?, al primer capítulo que estamos hablando de la antología de fragmentos románticos. Ya, la poesía, el poema, bueno, la verdad es que siento que sería súper injusto como elegir uno, porque todos tienen algo en su esencia, ya, algo transmiten. Todos son buenísimos, ya hay que adentrarse a verlos. Todos tienen una magia distinta, así como decía Mónica, por ejemplo, lo que sobresale en su relato es este amor con situaciones ahí bien eróticas que igual es muy cautivador. Dalí, por lo pronto, lo mismo que tú dices, ¿cierto? También transmite algo más clásico a través de su historia con estos de los caballeros, prácticamente las princesas, qué sé yo. Y bueno, también está María Esther, que tiene una poesía diferente, más que nada en su formato. Ella trata de transmitir a través de una forma particular que es su esencia. Por eso te digo que es distinto. Brenda también, desde su inocencia, desde su preadolescencia, también quiere transmitir algo. Entonces, yo la verdad es que, así como tú me dices, me quedo con uno, la verdad es que me quedo con todos, algo de cada uno de ellos, que igual me llama mucho la atención y rescato. Todos son espectaculares. Vale. Así que no sé, sería como injusto de elegir uno. Son todos espectaculares. Mira, como veo que estamos muy correctos con los relatos, que además, que yo lo entiendo, Rosa, o sea, yo he puesto un poco como mi favorito el de, o que me ha gustado mucho el de Dalit y el de Brenda, pero por esto que he dicho, ¿no? Quizás yo tengo más cierta debilidad por la línea más academicista y me ha gustado mucho cómo Dalit ha tratado el tema de la princesa y el caballero, que al final es un clásico, y me ha impactado mucho la capacidad de Brenda a la tierna edad que tiene. Pero os voy a proponer el siguiente juego. A ver qué os parece. En modo respuesta rápida. Tenemos 3 personajes en nuestro podcast, en nuestra audioserie. Tenemos a Uriol, a Sandy y ahora no me acuerdo de la chica, quedaré muy mal. Si tuvierais que ser... Zambia, tenemos a Zambia. A Zambia, vale. Si tuvierais que ser un personaje de la nueva Orden Oscura, ¿cuál seríais? ¿Mónica? Yo me quedo con mi personaje, Sandy. Yo me quedo con Sandy porque Sandy me representa. Sandy es mi representante ideal. Luego lo hablamos. Vamos a ir en modo rápido. Rosa, un nombre, luego lo hablamos. Yo me gusta mucho la brujilla, sí, la malvada. Me gusta más, me llama la atención. Es como que yo me quedaría con ella por su, ¿cómo se llama? Su implante en la obra, ella destacó muchísimo. Vale, luego lo hablamos. Magali. Ok. Yo también me inclinaría por la mala de la historia, Organia.
O Zambia, que es mi personaje también. Vale, yo me quedaría con Uriol. O sea, yo es el personaje al que le tengo más simpatía. Vale, ahora ya sí. Bueno, creo que ya podríamos hacer una serie paralela porque tendríamos a dos protagonistas y a dos villanas. O sea, que vamos bien, vamos bien. Ahora sí, o sea, yo es que Uriol, o sea, yo me acuerdo cuando estábamos haciendo el perfil de personaje, que de hecho el nombre sí se lo puse yo. Y yo creo que es, o sea, yo lo hice, sí, es el que le tengo más simpatía y también yo creo que es el que un poco representa la generación, al menos la que yo viví aquí en España, ¿no? Que al final somos la generación que dijeron que éramos la generación de la doble crisis, porque nos incorporamos al mercado laboral justo cuando estalló la crisis del 2008 y sufrimos el coronavirus cuando en teoría ya se estaba recuperando la situación, ¿no? Pero yo creo que entre estos dos hechos históricos, mi generación vivió muchas cosas y yo creo que Uriol lo resume muy bien. Yo por eso le tengo cierta simpatía, ¿no? Es casi como ese amigo con el que quedas para tomarte una cerveza. Ahora sí, Mónica, Rosa y Magali las dejamos, Mónica, que son las villanas y no... Bueno, mira, la verdad, cuando quiero hablar un poquito de cómo perfilamos a los personajes, la verdad es que tuvimos muchas charlas, muchísimas. Yo presenté una propuesta, Rosy y Magali se dieron a la tarea de revisarla, después tú le diste un último toque, y entonces fuimos perfilando los personajes, los protagonistas, de qué edades, por qué, para qué, cuáles eran los atributos, cuál iba a ser la razón que queríamos lograr. Y entonces se perfilaron científicos porque de alguna manera queríamos lograr que pues en la nueva orden oscura hubiera personas que pudieran descifrarlo y pues ¿cómo lo iban a descifrar? Tú te quedas tú propones, no, pues que sea militar, etcétera, ¿verdad? Rosy propone, no, pues yo también propongo que haya personajes que tengan pues ciertos atributos que puedan de alguna manera descubrir a los malos. Magali también daba sus opiniones y yo propuse el personaje de Sandy en el sentido de que pudiera tener los atributos de poder ver a los malos aunque se disfrazaran y también desintegrar a las personas, porque de alguna manera es muy de moda. O sea, yo siento que es un personaje que de alguna manera les puede apoyar al momento de estar brincando de una historia a otra, porque también propuse que se pudiera brincar y que los que están de la nueva orden oscura tuvieran una relación para enlazar la historia, ahora sí, historias entrelazadas, que se enlazaran con los personajes y las historias tuvieran una relación con ahora sí que la historia sobre la historia tuviera una razón de ser. Caemos en una historia, pero, bueno, Mónica Sandy es personaje pariente de no sé, no voy a poner por decir, es pariente de Perla, de la que aparece en cáncer, es que teniendo cáncer su familiar, de la protagonista de la historia del poema que presenta Perla. Y así, ¿no? O sea, nos fuimos yendo con los personajes y a mí me gustó mucho Sandy por eso, porque Sandy tiene ese poder de aunque se disfracen las malas, que son unas malditas, las puede ver, aunque en el primer episodio, pues nada que ver, las malas brillaron por su ausencia, nada más tienen un toque ahí de su maldad, que de medio se aparecen y nos desaparecen al pobre de Max, pero ya después las malas tienen mucho protagonismo. Sí. Yo me acuerdo, ahora has dicho lo de Uriol, que es militar, y me acuerdo que esto fue una propuesta mía, y es una propuesta que se basa en una anécdota que me pasó una vez, recuperando un poco lo que decía, ¿no? de esta generación de la doble crisis. Claro, yo creo que aquí hay algo que a todo el mundo ha entendido, que es, o podrá entender, que es cuando tú acabas la carrera y estás ahí buscando algo de lo que tú has estudiado. Y me acuerdo que tenía un amigo que era traductor y me explicó un día tomando una cerveza, dice, he aplicado para un trabajo, en teoría de funcionario, dice, pero es todo muy extraño. Dice, porque yo he ido ahí, dice, nos han metido en una sala con un montón de gente. Dice, para ir al lavabo teníamos que pedir permiso y nos acompañaba alguien al lavabo. Dice, yo no sé cómo se llaman los examinadores,
porque en todo momento se trataban de señor, señora, pero ni un nombre, nada. Dice, y el convocante de la prueba es el Ministerio de Defensa. Y hicimos un poco la broma de decir, oye, a ver si estás aplicando para el CNI y no te has dado cuenta. Y bueno, quedó ahí la broma. Al final mi amigo no volvió a saber de esa convocatoria. Pero luego, cuando estaba perfilando a Uriol, digo, ya está, digo, es que ya tengo el Uriol cómo acaba siendo militar, ¿no? Pero por eso te digo, es un personaje que, o sea, yo cuando pensaba en Uriol, digo, no, militar, pero un poco por accidente, no el típico militar de tradición, hijo de militares, nieto de militares, sino, bueno, yo he hecho una prueba y he acabado aquí, y lo siguiente es que he acabado en México, ¿no? No sé, que nos hablen de las villanas, las dos villanas, a ver qué nos dicen de ellos. Mira, bueno, a mí el personaje que más me gusta, sí me motiva, es Organia. Obviamente que los protagonistas, los buenos, siempre son los preferidos, pero Organia principalmente porque siento que es una malvada que tiene muy claros sus objetivos. Ella tiene una meta que cumplir, ella convence con lo que tiene que alcanzar. Entonces eso, a su vez, genera movilidad en todos los otros personajes, porque a partir de ella se tienen que movilizar todos los demás. O sea, si ella no fuese tan mala como es, los protagonistas no tendrían que estar saltando de un relato a otro buscando los códigos, ¿cierto? Para poder salvar a Orión y el mundo entero. Entonces ella impacta demasiado fuerte, tiene una presencia muy potente en la historia. Sin ella yo creo que sería mucho más débil toda la narración. Ella impulsa, ella le da sentido a los demás, es como que la que va generando todo el desarrollo del relato. Por eso me gusta mucho y bueno, cuando me tocó escribir el segundo capítulo, que aún no sale, le di mucho más protagonismo que el primero, ya por lo mismo, porque sentía que necesitábamos una villana, o sea, las villanas lamentablemente son necesarias para que los demás se motiven a continuar, para que busquen un propósito, para que haya, no sé, haya más motivación. Es un poco como el deseo de vivir, de conseguir algo, de perseverar en la realidad. Claro. Así que por eso me gusta. Es un poco como Bueno, también me gusta Sandia. Es que lo que pasa es que las malvadas como que le dan, como te digo, impulso a los demás, o sea, los motivan a hacer algo. Si no existieran ellas, estaríamos en un mundo plano, a lo mejor, un mundo muy pasivo, a lo mejor estaríamos muy conformistas. En cambio, ella nos invita a replantearnos, a mirarnos, a buscar otras posibilidades, otros caminos, otros mundos. Por eso me gusta, bueno, y también su secuaz, que es Sandia, que también, cierto, que anda siempre con ella y la ayuda, y también como que entre las dos ahí se potencia mucho. Pues nada, Magali, háblanos de tu personaje favorito. Sí, bueno, pues el personaje que yo interpreto, Zambia, aunque ciertamente hay una dualidad en ella es una de las villanas, pero de las villanas que pues a la vez de que Organia la dirige, como que se contiene, ¿no? De esos villanos que actúan por impulso y que pues, de alguna manera, y tal vez si la historia continuara, pues retaría a Organia, ¿verdad? Por el liderazgo del mal. Pero bueno, como bien dice Rosa, pues tiene varias intervenciones y el objetivo pues de este personaje es, bueno, seguir la indicación de Organia, que es su líder, digámosla de alguna manera, y a la vez pues evitar que los personajes principales logren su objetivo, ¿no? Pero ella es un poco más cruel, o quisiera hacerlo, pero como que la contienen, ¿verdad? Pero sí es uno de los personajes, creo yo, muy versátiles y que de alguna manera pues influyen también en la historia, al igual que los personajes principales, aunque no tiene tanto protagonismo, pero pues está ahí presente su figura y su esencia. Muy bien, muy bien. Chicas,
no sé si os habéis dado cuenta, pero podríamos estar aquí hablando de la nueva orden oscura horas, pero ya hemos llegado un poco al final del tiempo de este programa. Simplemente, a modo de cierre, os propondría lo siguiente. En una frase, darle un motivo a quien nos haya visto y, espero que no, pero por si acaso, no han escuchado el podcast, darles un motivo en una frase para que lo escuchen. Empezamos por Mónica. Nunca el mal estuvo tan presente alrededor del universo, tratando de acabar con el mundo en diferentes mundos paralelos, pero descubran en nuestro podcast si lo logran o no, con historias entrelazadas de la unión, en el primer episodio y todos los demás. Rosa. Bueno, yo apelaría más que nada a la motivación, si es que les gusta, les llama la atención, la ciencia ficción, la fantasía, que se atrevan a escuchar el podcast, porque ahí se produce una intertextualidad con la antología. Por lo tanto, ahí van a ver pinceladas, ya pinceladas abordadas de una manera sucinta, concreta, pero muy, muy fantástica, de lo que van a encontrar en las antologías. Así que anímense, el podcast es una buena oportunidad, una buena opción, ya que pueden escucharlo haciendo cualquier otra cosa, ¿cierto? No tienen que detenerse para escucharlo, sino pueden ir manejando, ¿cierto? Escucharlo. Es rápida, el relato es muy dinámico, es demasiado activo, así que yo creo que si no lo han hecho, atrévanse a hacerlo, y después obviamente se profundizan en la antología, que también los invito a adquirir, es que no la han adquirido aún. Muy bien. Magali. Bien, pues este podcast, La Orden Oscura, combina ciencia ficción, romance, erotismo, como dijo Mónica, diferentes realidades y saltos que nos van a mantener en suspenso. No sabemos a dónde va a saltar, qué escenario va a tener. Entonces yo creo que para aquellos que les gusta estar en suspenso, pero también les gusta el romance, la ficción, este es un buen podcast que les va de alguna manera a encantar, y estoy segura que también les va a dar la curiosidad de comprar el libro Historias Entrelazadas para saber pues de qué se trata o por qué saltaron a tal o cual personaje. Los invito a escuchar el podcast y también, ¿por qué no?, adquirir la antología. Pues nada, muchas gracias a Magali, Rosa, Mónica. Yo me voy a volver un poco a lo que he dicho antes. Es ficción dentro de la ficción. Yo creo que es una historia muy entretenida, muy divertida. Como ha dicho Rosa, es una manera también de abordar los textos haciendo otra cosa. Y nada, con esto, chicos, nos vemos la semana que viene. El primer episodio lo vais a tener en la descripción. El segundo episodio, si estáis en España, hasta el miércoles a las 6 de la mañana, así que cuando os despertéis lo tendréis disponible. En México lo tendréis en el martes a las 10 de la noche. Y, bueno, en cada uno de vuestros países, pues en su momento, ¿no? Pues dependiendo del uso horario. Un saludo y nada, nos vemos en otra ocasión. Adiós.